Tema número 3 por Reynolds Pozo Andrés y Espada Cayo Germán Ramiro. Aplicación de líneas bifilares. Una de las primeras formas para transmitir información que usamos fueron las líneas bifilares. Específicamente, su primera utilización fue en las redes telefónicas. Se utilizaban estas líneas para la comunicación telefónica, ya que como las distancias no eran muy grandes, no había problemas de atenuación y de fallas de conexión. Las líneas como tal estaban totalmente desnudas, sin ningún tipo de recubrimiento, y estaban distanciadas unas de otras unos 20 centímetros. Esto en un principio no resultó ningún problema por la cantidad de usuarios y demás, pero conforme fue aumentando el tráfico de información y también el número de abonados creció, pues hubo ciertos problemas y fallas, ya que el cableado era demasiado, debido a que cada línea solamente podía transmitir un canal telefónico a la vez. Eso tomado en cuenta que a largas distancias la señal se atenuaba bastante y ya dejaba de ser una opción práctica para la transmisión de datos. Es gracias a estos problemas que conforme fue avanzando el tiempo fuimos descubriendo lo que serían nuevos elementos conductores, aislantes y semiconductores. Y gracias a estos materiales es que logramos fabricar líneas bifilares de una mayor calidad y mejores estándares de transmisión. Como se puede ver aquí, son 4 pares de líneas bifilares en un solo empaquetado, si se podría decir, protegidos por una malla de plomo. Este es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando lo que serían las líneas bifilares. Este tipo de líneas se les dice líneas multipar, porque tienen varios pares en una sola línea, si se podría decir. Los hay de 4 pares o de 12 pares o del número de pares que se requiera. Si nosotros nos adentramos a la estructura de estos empaquetados, nos vamos a encontrar con una estructura similar a esta, o una estructura como esta prácticamente, en la cual aquí podemos ver cómo aquí hay un par, aquí estaría un hilo de cobre, aquí estaría otro, recubiertos por un aislante, a su vez estarían junto con otro par de líneas, y a su vez estos dos pares estarían englobados o dentro de un solo bloque, si se podría decir. A este conjunto se le llama cuadrete. Este conjunto está dentro de otro empaquetado con más de estos cuadretes y están recubiertos por un blindaje de plomo o polietileno que va a actuar como jaula de Faraday, si se podría decir, para las interferencias o campos magnéticos externos. Y luego está la debida protección para las diferentes condiciones ambientales y aislantes. Este tipo de agrupación de las líneas es muy efectiva porque nos ayuda a llevar grandes cantidades de pares de un punto de conexión a otro punto de conexión. Lo malo o el problema que se presenta es que al estar de esta forma juntos se genera lo que sería la diafonía. La diafonía es básicamente una interferencia electromagnética
que ocurre cuando dos cables están muy cerca y de manera paralela entre ellos. Es como que el campo magnético que se genera en una de las líneas afecta a la otra línea y genera una corriente que es como si se estuviera escuchando en una de las líneas el eco de la otra línea. Es algo así, es como una señal parásita, si se podría decir, debido a los campos magnéticos. Esto se puede solucionar de manera sencilla y muy práctica si el cable es trenzado. Cuando nosotros trenzamos el cable, ya no estarían perfectamente paralelos en ningún momento las dos líneas y ya no existiría la diafonía. Para lo que serían los cables multipares, primero se tendría que doblar o trenzar lo que serían una línea bifilar. Luego, ambas líneas bifilares trenzadas se vuelven a trenzar y así sucesivamente. Este tipo de líneas de transmisión bifilares tienen aplicaciones muy específicas debido a las características que presentan, ya que si nosotros utilizamos una línea bifilar a baja frecuencia para transmitir información, la impedancia característica de nuestra línea va a ser muy grande, va a ir en aumento, tal y como se ve en esta gráfica. Pero si la frecuencia que usamos es alta o elevada, podemos ver cómo el valor va a tender a un valor constante de impedancia característica. Pero hay un problema si utilizamos frecuencias muy altas, que la atenuación o el coeficiente de atenuación de nuestra señal va a aumentar conforme nuestra frecuencia vaya en aumento o sea alta. Ya que tiene estas características, no se puede utilizar para transmisiones de datos a grandes distancias, ya que va a haber una atenuación grande por cada kilómetro que se avance a una determinada frecuencia. Si lo comparamos con lo que serían las líneas ópticas, estas presentan una atenuación muy pequeña comparada con este índice de atenuación o coeficiente de atenuación que presentan estas líneas. Entonces, ¿en qué podríamos utilizar lo que serían las líneas bifilares? Pues estas líneas tienen una gran cantidad de usos para transmitir información a pequeñas distancias. Se puede utilizar con cables o para transmitir la señal de audio a través de un cable directamente a los audífonos. Se puede utilizar en los cables del micrófono, como se ve aquí. Como son distancias que no son muy grandes, perfectamente pueden transmitir la señal y tampoco estamos manejando frecuencias muy altas. Se puede utilizar también en lo que sería la transmisión de datos hacia las bocinas. Se puede utilizar en lo que sería en el teléfono, el cableado telefónico que va desde la casa o desde el domicilio hasta lo que sería el poste de la calle, y diversas aplicaciones en el ámbito de la electrónica, ya que la distancia de transmisión de información no es muy grande, entonces perfectamente se puede utilizar este tipo de líneas. Pero donde más relevancia tiene su uso es en las redes locales. Las redes locales no son muy grandes, ya que el tránsito de información que tiene que haber va desde aproximadamente 10 metros hasta los 300 metros de distancia. Entonces, colocar lo que sería una fibra óptica para transmitir información a estas pequeñas distancias no es muy
provechoso, si se podría decir, aunque esto va a depender de los casos particulares de información que haya. Pero normalmente se suele utilizar las líneas bifilares para la transmisión de datos locales entre las diferentes computadoras, periféricos y demás. Y según la calidad de estas líneas, se puede llegar a transmitir señales de voz, de datos y video hasta velocidades de 150 megabits por segundo a una distancia de casi 100 metros. Entonces es una forma muy práctica de transmitir información. Claro que esto va a depender de lo que sería la calidad del cable, los aislantes que tenga, los conductores de los cuales esté compuesto. Pero todo esto ya va a depender del presupuesto y de la visión de expansión a futuro que se tenga de la red local que se va a cablear, si se podría decir, o que se va a interconectar. Ahora mi compañero va a continuar con el siguiente subtítulo. Continuando con el tema, ahora veremos sobre el cable coaxial terrestre. Un cable coaxial está diseñado para transmitir señales de alta frecuencia con una mínima interferencia, la cual está compuesta por varias capas. Como podemos ver en esta imagen, estas son las diferentes capas que las recubren. Empezando por el conductor central o núcleo de bronce, el cual generalmente está hecho de cobre, y también este conductor es el núcleo en sí, por donde se transmiten las señales. Continuando, el aislante, el cual lo vemos aquí, es esta parte blanca, es la cual rodea al conductor central. Esta capa de material dieléctrico mantiene la señal dentro del conductor central y fuera de la malla exterior, la cual es la siguiente. Esta malla de exterior o malla de cobre es esta capa de metal trenzado, la cual, como decimos, puede ser de cobre o también puede ser de aluminio. Sirve para proteger la señal de interferencias electromagnéticas externas. Y por último podemos ver la cubierta protectora de plástico, que es esta parte negra, la cual, como su nombre lo dice, es una envoltura de plástico, la cual protege las capas internas de un daño físico o ambiental. En resumen, un cable coaxial funciona transmitiendo señales eléctricas a través de su núcleo conductor, el cual está protegido por varias capas que reducen las interferencias externas y permiten que el cable transmita señales de alta frecuencia con poca pérdida de calidad. Ahora un poco viendo sobre la historia del cable coaxial. Este se empleó en los primeros cables telegráficos transatlánticos a partir de 1858, pero su teoría no fue descrita hasta 1880 por el ingeniero eléctrico matemático inglés Oliver Hepside, el cual patentó su diseño aquel mismo año, es decir, en 1880. Ahora, pasando a los tipos de cables coaxiales, existen tipos de cables coaxiales las cuales cada uno tiene un diámetro e impedancia diferente. Esto no es habitualmente afectado por interferencias externas y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión de datos. Por esta razón se utilizan en redes de comunicación de banda ancha y cables de banda base. El tipo de cable que se tiene que utilizar depende de la ubicación de este, y existen dos tipos. El primero, el PVC o policloruro de vinilo, que es un tipo de plástico utilizado para construir el aislante y la cubierta protectora del cable. En la mayoría de los tipos de cable coaxial, este es flexible y se puede instalar en cualquier lugar fácilmente. Sin embargo, cuando se quema, este puede desprender gases tóxicos. Y también tenemos el plenum, el cual contiene materiales especiales en sus aislamientos
y este material son resistentes al fuego y producen una mínima cantidad de humos tóxicos. Pero sin embargo, este cable Plenum es un poco más caro y menos flexible que el PVC. Ahora, categorías. Vamos a ver en esta parte tres tipos de cables coaxiales, los cuales son el RG59, el RG6 y el RG11. Primero, como el RG59, este es el más manejable para conexiones cortas. Por ejemplo, pueden ser utilizados en una misma habitación porque este es muy flexible y se pueden utilizar desde la antena hasta tu televisor. Pero actualmente es el que es menos usado. También tenemos este RG6, que este es el más común y lo utilizan las compañías de internet y televisión para traer la señal desde la calle hasta nuestras casas, ya que este cable nos permite transportar señales sin pérdidas de hasta 600 metros. Y por último tenemos el cable RG11, que son los cables que vemos en grandes rollos, los cuales están ubicados en los postes de la ciudad e incluso pueden ser cableados por vía subterránea. Estos usualmente son usados como veníamos diciendo los postes, es decir que son usados para distancias largas. De estos tres cables, cada impedancia característica de cada cable es la misma, es decir, es de 75 ohmios. Su rango de frecuencia será de hasta 2150 MHz, la cual es la misma en estos tres. Y tenemos variaciones en la parte de su atenuación. En el RG59 tenemos una superior atenuación, en cambio en el RG6 tenemos una menor atenuación que la RG59 y en la RG11 tenemos la menor atenuación de estos tres. La capacitancia del cable o la capacidad del cable para mantener una carga eléctrica es la más alta en el RG59. En cambio en el RG6 la capacidad del cable es inferior a esta RG59 y en la RG11 es la que es de la menor capacidad de cargas eléctricas. Y en la RG59, debido a la atenuación, es de uso común para longitudes cortas. En cambio la RG6 es normalmente utilizada para longitudes de hasta 90 metros. Y en cambio en la RG11 es normalmente utilizada para longitudes de 112 metros en adelante. Y en la RG59 tenemos un menos peso por metro plazo. En cambio en la RG6 tenemos más peso por metro plazo. Y en esta RG11 tenemos el peso más alto en comparación a estos de aquí. Y esta RG59 es la menos costosa, en cambio esta RG6 es un poco más costosa y la RG11 es la que más costo tiene de estas dos. Y como un dato curioso, RG significa Radio Guide o guía de radio. Aplicaciones. Se suelen usar en las televisiones por cable, en internet de banda ancha, las cuales transmiten datos a altas velocidades o se transmitían, antes a altas velocidades, en las redes de telecomunicación, es decir, en los sistemas de transmisión de datos y telefonía. Y también se empleaban en se emplea igual, sigue aún en las cámaras de seguridad, especialmente en sistema CCTV o circuitos cerrados de televisión, lo cual son económicos y eficientes para distancias moderadas. Ventajas.
Algunas ventajas que podemos ver sobre los cables coaxiales son que tienen una alta capacidad de transmisión, es decir, estos cables coaxiales pueden transmitir una gran cantidad de datos, especialmente en señales de TV y banda ancha. También la protección contra interferencias. La estructura del cable reduce las interferencias externas, lo que resulta en una transmisión más clara. Su durabilidad. Estos cables, como son tan robustos y duraderos, son capaces de resistir condiciones adversas si están bien protegidas. Costos relativamente bajos. Aunque hay tecnologías más modernas, estos cables coaxiales siguen siendo más económicos para largas distancias. Y algunas desventajas que vemos en estos cables coaxiales podría ser por su rigidez, porque son menos flexibles y más difíciles de instalar que otros tipos de cable, como ahora la fibra óptica. Límites en su velocidad. Aunque pueden transmitir datos a altas velocidades, no alcanzan la capacidad de la fibra óptica. Pérdidas de señal a grandes distancias. A distancias muy largas, estas señales en un cable coaxial pueden debilitarse y requerir amplificadores. Ahora veremos sobre los cables coaxiales submarinos. Los cables coaxiales submarinos han sido fundamentales en la historia de las telecomunicaciones internacionales, aunque actualmente han sido reemplazadas por los cables de fibra óptica. Estos cables se utilizaban para transmitir señales telefónicas, telegráficas y datos entre continentes a través de largas distancias bajo el agua. Los cables coaxiales submarinos son muchos más robustos que los cables coaxiales terrestres. Esto se debe a las duras condiciones a las que están expuestos bajo el agua. La estructura típica incluye varias capas diseñadas para proteger al cable en entornos submarinos. Como ejemplo, veremos el cable coaxial submarino RG-59, el cual está en esta imagen que podemos ver aquí. Como veníamos diciendo, su conductor interno es similar al cable coaxial terrestre. Tiene un núcleo que es el conductor de cobre, como veíamos en los cables terrestres, y este es de igual forma es encargado de transmitir las señales. También tiene un aislante dieléctrico, esta parte blanca como igual en el cable coaxial terrestre, el cual rodea el núcleo manteniendo la señal aislada y evitando interferencias internas. También tiene una pantalla conductora. Esta es una capa de metal, generalmente de aluminio o cobre, que evita interferencias externas. Y también tienen cubiertas protectoras adicionales. Para esto, estos cables submarinos tienen varias capas adicionales que incluyen acero o materiales de plástico, y también geles especiales para protegerlas de la presión del agua, también de la corrosión o de ataques de animales marinos y el desgaste por el fondo marino. Y por último, usualmente se utilizaban los repetidores, los cuales, debido a su longitud de los cables submarinos, estos repetidores amplificadores, cada ciertos kilómetros, generalmente entre 50 a 80 kilómetros, estos se utilizaban para regenerar y fortalecer la señal antes de que ésta se degrade. Viendo algunas características sobre este cable coaxial submarino RG-59, vemos que tienen 4 núcleos coaxiales, los cuales son de 75 ohmios. Su escudo está o es de un trenzado de cobre estañado y podría soportar rangos de temperatura de entre menos 30 grados hasta 90 grados centígrados. En resumen, de este cable o coaxial submarino, cómo era su funcionamiento. Estos cables
como veníamos diciendo, tienen un conductor central, el cual transporta la señal, la cual está protegida por las capas de aislamiento y blindaje para evitar interferencias y pérdidas. Sin embargo, dado que los cables submarinos deben cubrir largas distancias, estas señales tienden a debilitarse, por lo que los repetidores son esenciales para garantizar que las señales telefónicas o de datos lleguen a su destino de manera clara. ¿Cómo se instalaban estos cables? La instalación de un cable coaxial submarino era un proceso costoso y también era complejo, que nos implicaba la planificación del terreno, la cual se estudiaba al fondo marino para determinar la mejor ruta, evitando áreas con actividad volcánica, terremotos o pesca intensiva. Su instalación se la realizaba con un barco especializado, la cual desplegaba el cable desde la costa y lo iba soltando lentamente en el fondo marino a lo largo de la ruta planificada. A medida que el cable se despliega, se instalan repetidores en puntos predeterminados. Y por último, la protección. En áreas cercanas a las costas o en lugares con alta actividad humana, como puertos, este cable puede ser enterrado para evitar daños por anclas de barcos o redes de pesca. Sus aplicaciones. Durante su tiempo de uso, los cables coaxiales submarinos permitieron las telecomunicaciones internacionales. Aquí podemos ver un mapa donde vemos cómo o dónde están instalados estos cables, los cuales hoy en día la mayoría ya fueron reemplazados por cables de fibra óptica, pero podemos suponer que eran las mismas rutas. Como eran de telecomunicaciones internacionales, estas transmitían llamadas telefónicas entre continentes, facilitando las comunicaciones globales, y también permitían la transmisión de datos. A medida que la tecnología avanzó, también se usaron para transmitir datos entre continentes, aunque con menos capacidades que las actuales, como la fibra óptica. Ventajas del cable coaxial submarino. Era su durabilidad, la cual por su diseño robusto permitió su uso en entornos marinos hostiles, resistiendo la presión y la corrosión del agua. Ampliación de la conectividad global. Facilitaron la expansión de las telecomunicaciones internacionales, permitiendo que las personas se comunicaran fácilmente a través de los continentes. Y como desventajas que tenía estos cables coaxiales submarinos, tenemos que sobre la degradación de la señal. Aunque se usaban repetidores para mantener la calidad de la señal, la transmisión no era tan eficiente como ahora con los cables de fibra óptica. Y también como una desventaja tenemos el coste de instalación y mantenimiento. Estas instalaciones y el mantenimiento de estos cables eran costosos debido a su estructura compleja y las duras condiciones del fondo marino. Entonces, estos cables coaxiales submarinos fueron vitales para la transmisión de señales telefónicas y de datos a través de los océanos, desde la década de los 1950 hasta la llegada de la fibra óptica. Aunque tenían limitaciones en términos de capacidad y degradación de la señal, fueron una solución efectiva durante muchas décadas y ayudaron a conectar continentes de manera confiable. Hoy en día, la fibra óptica ha reemplazado por completo a estas tecnologías en el fondo del mar. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.